Qué bueno volvernos a encontrar, qué bueno volver con ese deseo de estudiar, de agradecer al Señor y de conocerle, de sentirle. Pues es un honor para nosotros el que el Señor nos da, el podernos reunir con ese propósito. Y pues que nuestro corazón hoy esté dispuesto, nuestra mente, todos nuestros sentidos estén dispuestos pues para recibir hoy ese mensaje que tiene el Señor. Todos los mensajes son importantes, todos alimentan nuestro espíritu y nos dan esa guía para vivir y para ser como Él anhela que seamos, como Él quiere. Oremos. Amado Dios, como todos los días, este es uno especial. Hemos podido abrir nuestros ojos gracias a tu voluntad, a tu misericordia. Podemos respirar el aire que nos das y podemos apreciar a nuestras familias, todo lo que nos rodea. Oh Dios, tú eres grande y misericordioso. Tú eres el Señor, tú eres nuestro Dios. Qué bueno, Señor, que podamos entender que debemos dedicar un tiempo para adorarte, para exaltarte, para darte toda la honra, el honor, la gloria, todo el poder, Señor, porque tú eres Dios, eres el Rey, eres el Señor. Y dando cumplimiento a tu palabra, Señor, aquí estamos. Derrama de tu Santo Espíritu sobre cada uno y danos la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento para aprender tu mensaje. Oh Dios, asimismo, que esa palabra que vamos a recibir hoy llene ese corazón, llene cada necesidad, supla la necesidad espiritual que cada uno podamos tener en este instante. Oh Dios, y también que el mensaje llegue a todos aquellos que no te conocen y que esa palabra puede tocar en lo más íntimo de sus seres y de pronto no, Señor, sino que toque esos corazones y sean mentes que comprendan que tú eres un Dios ayudador, que tú eres un Dios que ama, que bendice y que guía en la solución de problemas de cualquier tipo. Dios, tú eres grande, eres maravilloso y te damos gracias porque nos has dado a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, como el Salvador y el Redentor de nuestras vidas. Y ese regalo precioso sea recibido por todas aquellas personas que aún no conocen o que no han querido recibir. Bendice a cada uno, Señor, a todos, absolutamente a todos. Y gracias nuevamente por tu palabra, por tu amor y por lo que tú eres en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y qué bueno volver a escuchar la palabra con el Pastor Luis. Hola mis queridos hermanos y amigos y discipuladores que están atentos a estos mensajes de formación que les va a permitir precisar la manera de cómo llevar discípulos al Señor Jesucristo. Seguimos con la serie Llevando discípulos a Jesucristo o llevar discípulos a Jesucristo. Esa es la misión, ese es el mandato, eso es lo que sale de nuestro corazón, llevar discípulos a Cristo Jesús, para que estos también sigan llevando a otros al Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la formación también del discipulador y tiene que ver con el discípulo es una persona dedicada a la oración. Sí, si el discípulo ora, se conecta con Dios.
dialoga con Dios, se comunica con Dios. Recordemos que el trabajo de evangelización, de discipulado, debe estar orientado y mandado por nuestro Dios. Dios es el que va a dar las instrucciones, Dios es el que va a mover los corazones y a precisar los tiempos para poder hacer la tarea. Fíjense lo importante, ¿no? El discipulado no es una tarea humana únicamente. El discipulado no es la tarea dispuesta por el hombre. El discipulado no es la misión del discipulador. Tenemos que precisar, el discipulado es la orden o la misión o la tarea que Dios ha dispuesto que se haga a través del discipulador. Ojo, que esto hay que comprenderlo bien. Es un trabajo que el discipulador es el ejecutor, pero el gerente o el jefe o el director es nuestro Dios. Por eso tenemos que comunicarnos, por eso tenemos que orientarnos con Él o por Él para que la tarea sea hecha como Dios quiere. La oración, pues, es el medio más importante entre el discipulador y Dios. Es la conexión entre el director y el ejecutor. Esto, pues, es muy importante atenderlo. Y debemos aprender a orar, a comunicarnos con Dios, a recibir sus instrucciones y sobre todo las maneras en las que podemos llegar a otros. No es bajo nuestras estrategias, bajo nuestras ideas, son las ideas de Dios que nosotros ejecutamos y para conocerlas debemos orar. El discipulador es una persona que pone su rodilla en el suelo y clama a Dios, busca su dirección y habla acerca de cómo Dios quiere que se haga la tarea. Le dice a Dios, dime cómo, dime cuándo, dime con quién. Entonces, cuando eso lo hacemos, pues vamos a recibir la dirección divina como Dios quiere y así la tarea será realizada de una manera conforme al plan de Dios. Vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Filipenses capítulo 1, unos versículos que nos van a guiar en este propósito de conocer hoy que el discípulo, para discipular, debe orar. Filipenses capítulo 1, versículos 4, 5 y del 9 al 11. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y saltamos a los versículos 9 y 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo, pues, le envía a la iglesia de Filipo estas instrucciones, diciéndoles: yo estoy orando por ustedes, para que ustedes reciban la dirección divina, para que ustedes reciban la gracia, la misericordia y el poder. Está enseñándole a la iglesia la importancia de la oración
poniéndose como ejemplo para que ellos hagan lo mismo. El apóstol Pablo, en el momento en que formó la iglesia de Filipo, empezó a orar por ellos, mucho antes también. Cuando Pablo llegó a Filipo para organizar los grupos que posteriormente se convirtieron en la iglesia de Cristo, empezó a darles las guías de cómo vivir la vida cristiana. Y ahora manda una carta para que aquellos que la lean empiecen a ser discipuladores, para poder hacer crecer que la iglesia, hacer que la iglesia de Cristo crezca en esa ciudad. Y las instrucciones son precisas. Pido a Dios en oración tal cosa para ustedes. Asimismo, ustedes deben pedir a Dios para que ustedes se formen, para que ustedes se capaciten, para que ustedes tengan una vida llena de frutos del Espíritu Santo y eso se pueda conocer en la iglesia. Este texto nos lleva a considerar que la oración es fundamental, es necesaria y es importante para el discipulador. Tiene que recibir, pues, la dirección divina para hacer el trabajo. Veamos ahora la manera de ilustrar estos discipuladores que nos enseña la palabra del Señor, cómo lo hicieron y si lo hicieron, para qué lo hicieron. Es importante revisar, pues, hombres de oración orando para el propósito que Dios tenía para con ellos, o no el propósito que tenía con ellos, pero que sí les enseñara, les mostrara lo que debían hacer para seguir discipulando. El caso, pues, de Pedro. Recordemos que Pedro es un discípulo del Señor Jesús y es un hombre de oración y es un hombre que recibe la revelación de Dios a través de la oración. Eso es muy importante. Dios se revela a través de la comunicación con Él para su trabajo, para su ministerio. Veamos entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 13 y 14. Hechos 1, 13 y 14. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. El ministerio de la iglesia, para extenderla, para cumplir el propósito de Dios, comienza en una habitación. Comienza en un lugar donde los apóstoles más otras personas, incluyendo María, la madre de Jesús, se reúnen para orar. El propósito es recibir la instrucción divina para poder hacer el ministerio. Y dice que unánimes en oración estaban orando allí en ese lugar. Allí está el apóstol Pedro, siendo él uno de los discípulos, y otros discípulos están allí arrodillados, están atentos, están dedicados a la oración para mirar cuáles y cómo son los planes de Dios a partir de la ascensión de Cristo Jesús. Ya Jesucristo no está con ellos y ellos necesitan la fortaleza, la confianza y la guía, sobre todo, para iniciar el ministerio o continuar el ministerio de la iglesia de Cristo Jesús. Allí están ellos, concentrados, organizados, dedicados a la oración. Veamos otro caso del apóstol Pedro, en que la oración es sumamente importante. En el capítulo 10, ahí mismo en Hechos, capítulo número 10, versículo número 9.
dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Pedro ha hecho un ministerio muy interesante. Ha predicado el Evangelio. Ya en este punto histórico, Pedro ha ganado muchas almas, ha formado a muchas personas y ahora se dedica a orar. Va a un lugar, a la azotea donde él puede estar solo y empieza a orar allí. Observemos, Pedro, a pesar de saber cómo se hace el trabajo, Pedro sabiendo cómo se predica la palabra del Señor, Pedro teniendo experiencia ahora de cómo discipular, se pone a orar. Y ora porque es que él necesita la instrucción divina, necesita la dirección de Dios de cómo seguir trabajando en su obra, de cómo seguir discipulando. Esto nos indica que el discipulador es una persona que constantemente está orando. Es una persona que todos los días se comunica con su director, el director de la misión, que es evangelizar y discipular al mundo. Es importante pues esa conexión que debe ser a diario y que debe ser continua. Eso lo entiende Pedro y también tenemos que entenderlo nosotros. Aunque sepamos hacer la tarea, aunque conozcamos muchos textos bíblicos, aunque sepamos dónde ir, a quién hablar, es importante orar, porque la oración nos va a direccionar, nos va a ayudar y nos va a guiar a quiénes vamos a ir, cuándo vamos a ir y cómo vamos a hablarle del Señor. Esta es la intencionalidad del apóstol Pedro. Y así debemos concebirla nosotros. Se fue a la azotea a orar. No vamos a leer el resto de versículos que tienen que ver con esa oración tan importante, pero usted puede leer el capítulo número 10 de Hechos de los Apóstoles y va a entender que esa oración iba a ser muy importante para direccionar al apóstol Pedro a ir a la casa de Cornelio, que él ni siquiera se imaginó, que ni siquiera conocía a Cornelio, pero que Dios le llevó a encontrarse con este hombre y a predicar el Evangelio a él, a su familia y a sus amigos, y allí empezar un grupo, una iglesia, una congregación. La oración, pues, hace que el apóstol Pedro sea tomado para ir a otro lado, para ir a otra persona, para predicar el Evangelio a un grupo que él no conocía. Observen pues la importancia de la oración, y eso tenemos nosotros que tenerlo en cuenta. No podemos discipular sin orar. La oración es fundamental, es importante, es necesaria para el trabajo. Tenemos que comunicarnos, tenemos que saber de qué quiere el director de la obra, el que manda, el que muestra cómo hacerla. Vamos a mirar también a otro discípulo, que es el apóstol Pablo. Fíjense que los tomo como referentes en varios estudios bíblicos, porque ellos nos ayudan a entender lo que es discipular y lo que es la vida personal de cada discípulo. El apóstol Pablo también oraba en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y esto es básico también entenderlo. Es importante aprender que la oración es una comunión constante con Dios. Es un diálogo con Él. Es una forma de establecer la dirección divina. En el capítulo número 13 de Hechos de los Apóstoles, versículo número 3, dice lo siguiente. Hechos capítulo 13, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El apóstol Pablo iba a iniciar el ministerio de evangelización por toda Europa y Asia. Y aquí ahora
él se pone de rodillas, se pone postrado ante el Señor con otros hermanos para iniciar el viaje, el primer viaje misionero. En otras palabras, ya él sabe dónde ir, ya él sabe cómo evangelizar, ya él sabe cómo discipular, pero se postra ante Dios y le entrega la tarea a Dios. Le dice: Dios, vamos a ir a tal parte, vamos en tu nombre, queremos tu ayuda, queremos tu dirección, abre las puertas, facilita la tarea. Fíjense ustedes cómo aquí la oración nos enseña, o cómo Pablo nos enseña que la oración direcciona, facilita, prepara para las almas a las que vamos a llevar el Evangelio, a las que vamos a discipular. No podemos pensar que todo lo sabemos. No podemos decir: ya yo tengo mis planes, mis proyectos para el Señor. No, tenemos que aprender de estos hombres que nos enseñan que Dios es el que maneja las formas, las maneras, los tiempos, los lugares para predicar su palabra, para enseñar a otros. El apóstol Pablo, entonces, en estas circunstancias, ora al Señor. En esos momentos ora al Señor para que sea el Señor el que los tome a ellos y los pueda usar en su tarea. Vamos ahora al capítulo número 16, versículo número 25. Capítulo 16, versículo número 25. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El apóstol Pablo está prisionero en este lugar. Y los han azotado. Pablo y Silas fueron tomados allá predicando el Evangelio, se armó una revuelta, ustedes pueden revisar el capítulo 16, y los llevaron a la cárcel, pero antes los azotaron y la muchedumbre quería lincharlos. El apóstol Pablo, dolorido, sufrido, agobiado, en ese momento, y prisionero y con unos cepos, se puso a orar y a cantar. Es inconcebible desde el punto de vista lógico y humano que una persona en esas condiciones de su cuerpo maltratado y herido, en esas circunstancias de estar prisionero, de estar en unas condiciones difíciles, ore al Señor y cante al Señor. Pero el apóstol Pablo sabía que Dios era su fortaleza, que era su confianza, que lo respaldaba en cualquier lugar. En esas circunstancias pues difíciles y complicadas, el apóstol Pablo ora al Señor y canta al Señor. Y los presos los oían. Y aquí van a ser un hombre que va a arrepentirse de sus pecados y que los va a llevar a su casa para que su casa se convierta a Cristo Jesús. ¿Tenía acaso Pablo y Silas en mente que uno de los guardas se convirtiera al Señor y que éste lo llevara a la casa para que Pablo y Silas les hablaran de Cristo Jesús y se convirtiera a su casa? No. Pablo no tenía en mente eso. No sabía por qué Dios lo llevaba a la cárcel. Y Dios en la cárcel le mostró que en ese lugar debía estar para hablarle a ese carcelero y que éste lo llevara a su casa para que su casa conociera de Cristo Jesús. El mover de Dios en el discipulador debe ser conocido por este. Dios es el que maneja las formas y usa las circunstancias para indicarnos a través de la oración qué hacer. Y esto es lo que aprende el apóstol Pablo y aprendemos nosotros. No conocemos el plan de Dios. No sabemos cómo es que Dios va a orientarnos para llevar almas a Él. El apóstol Pablo lo entiende posteriormente y por eso está escrito acá. Dios llevó
a Pablo y a Silas a la cárcel, porque allí había una alma que necesitaba ser instruida en el Evangelio, y su casa también, para que llegaran a los pies de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta todo este mover tan especial? Y que eso nace a través de la oración, porque la oración dirige, enseña y muestra. Veamos otro caso del mismo apóstol Pablo en el capítulo 21, versículo 5. Hechos capítulo 21, versículo 5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos. Observen, el apóstol Pablo aquí hace una referencia de que era necesario orar al Señor porque iban de regreso a Jerusalén. Pablo quería ser guiado por Dios. Pablo estaba necesitando que Dios tomara su vida, tomara el ministerio que le había dado para seguir con este trabajo evangelístico. Se pusieron de rodillas en la playa y oraron, ese grupo que venía con el apóstol Pablo. Pablo sí entiende como discipulador que es importante ponerse en las manos de Dios para hacer la voluntad de Dios y para hacer lo que Dios manda. Eso lo entendió el apóstol Pablo y eso lo debemos entender nosotros. Los discipuladores tienen que estar siempre en las manos de Dios. Tienen que disponer sus vidas para lo que Él desea que hagamos. El discipulador requiere de la oración para poder guiarse sobre cómo Dios quiere que haga la tarea. Pues es el apóstol Pablo mostrándonos la importancia de orar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Ahora veamos a los discípulos en general, algunos pasajes bíblicos. Veamos lo que nos dice Lucas capítulo 5, Lucas 5, versículo 33. Lucas 5, 33. Ahora vamos a ver en general los discípulos cómo es su mentalidad en cuanto a la oración. Lucas 5, 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Saben que la gente de afuera, la gente que conoce a los discipuladores, espera que estos estén en ayuno y oración. Y es la pregunta aquí de los judíos: ¿por qué Juan el Bautista forma a las personas, a sus discipuladores, que ayunen y oren y tú no? Esto es interesante ver cómo la gente sabe que los discipuladores, los que siguen al maestro, los que conocen las Sagradas Escrituras, son personas de ayuno y oración. Por supuesto, Jesucristo les va a decir: ahora ellos, como están conmigo, no tienen necesidad de orar, porque están conmigo. Pero cuando yo me vaya, ellos ayunarán y orarán. Y así fue. Porque si tenían al Señor al lado, pues le hablaban directamente, se comunicaban con Él. Pero partido Él, ya era necesario que la oración se hiciera visible, se intensificara para la dirección del trabajo de discipulado. En Hechos capítulo 4, versículos del 24 al 31, también hay una referencia acerca de la oración de los discípulos. Hechos 4, versículos 24 al 31. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste:
¿Por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Un grupo de apóstoles oraban porque habían sido amenazados por predicar a Cristo Jesús. Y habían estado presos, algunos. Entonces ellos invocaron al Señor: danos de nuevo, danos confianza, danos fortaleza para seguir en esta tarea. Y finalmente el Espíritu Santo, de una manera especial, cayó sobre ellos y les enseñó que se mantuvieran firmes, que siguieran predicando, que siguieran anunciando, porque estaban respaldados por el Dios de lo alto, por el Altísimo. Importante pues la oración. Debemos orar siempre y no desmayar. Debemos comunicarnos con Dios para que esto sea posible. Y hay otros pasajes bíblicos que nos enseñan esto. Como conclusión, tenemos lo siguiente. Este mensaje nos enseña que el discipulador debe ser una persona de oración. Debe orar para estar en comunión con Dios, pero también para recibir sus instrucciones de cómo hacer la obra. El discipulador tiene que ser una persona que ponga su rodilla y pida a Dios clemencia, justicia y paz para el pueblo y también para su trabajo que va a realizar. La oración es fundamental. ¿Cuál es la aplicación que podemos sacar de este mensaje? Que todos los discipuladores deben ser personas de oración. Orar, orar y orar, para que Dios instruya, para que Dios fortalezca, para que Dios guíe. La tarea bajo la oración será positiva, será maravillosa y será agradable para quien la realiza. Espero que aprendamos eso y comencemos desde hoy un plan de oración. Dediquémonos a orar al Señor y Él nos dará la fortaleza, la confianza, la seguridad y la manera de hacer su trabajo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caigan sobre cada uno de nosotros. Amén.